Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los pesos de evidencia. Al principio del Jupyter Notebook vas a encontrar una introducción a esta técnica, como lo discutimos en el video anterior. Vas a ver las ventajas y las desventajas y te presentamos dos enlaces si quieres encontrar información adicional. En este demo vas a aprender cómo calcular los pesos de evidencia utilizando Pandas, Feature Engine y Category Encoder. Vamos a utilizar los datos del Titanic. Empezamos importando las librerías que vamos a utilizar, NumPy, Pandas, Matplotlib, esta función de scikit-learn para separar los datos entre entrenamiento y prueba. Y vamos a importar de Feature Engine Categorical Encoders, el wow ratio Categorical Encoder. Y del Category Encoders wow vamos a importar el wow encoder. Aquí cargamos los datos. Vamos a utilizar tres variables categóricas y el target, y vamos a remover las observaciones con datos ausentes en la variable embarked. También vamos a preprocesar la variable cabin y vamos a extraer la primera letra de cada una de las etiquetas, de cada una de las categorías. De esta forma vamos a simplificar los valores que vamos a tener en la variable y por lo tanto facilitamos el demo. También vamos a remover las observaciones donde los pasajeros viajaron en una cabina que empiece con la letra T, ya que solo son muy pocas. Y de hecho, si dejamos esta cabina, vamos a generar un error cuando intentemos calcular el peso de evidencia, ya que no tenemos suficientes observaciones para los dos grupos, los eventos positivos y los eventos negativos. Si quieres comprobar lo que pasa, te invitamos a que simplemente remuevas esta línea de código y pruebes cuál sería el resultado. Continuamos explorando cada una de las variables y miramos la cardinalidad de cada una de ellas. Acá tenemos que para el target, la variable survived, tenemos dos etiquetas. Para la variable género tenemos dos etiquetas, la variable cabina y la variable embark tiene tres etiquetas. Acá continuamos explorando cada una de las categorías en las variables. Tenemos las opciones en la variable cabin, la variable de género y en la variable embarked. Aquí separamos el conjunto de datos en el set de entrenamiento y de prueba para calcular los pesos de evidencia en el set de entrenamiento y luego propagarlos en el set de prueba para evitar sobreajustes. Esto es lo que hemos hecho con otras técnicas de codificación a lo largo del curso. En el video anterior comentamos que los pesos de evidencia crean una relación monotónica entre las variables categóricas y el target. Así que antes de calcular los pesos de evidencia, exploremos la relación original entre las variables categóricas y el target. Tenemos una gráfica para cada una de las variables categóricas que estamos utilizando en este demo. Y empezamos con la variable cabin. Tenemos el valor promedio del target para cada una de las categorías en la variable y nos damos cuenta que no es monotónica. Luego tenemos la variable género. Como tenemos simplemente dos valores en la variable, dos categorías, la relación es simplemente lineal. Y por último, observamos la relación de la variable embarked y nos damos cuenta que la relación no es monotónica para las categorías en la variable. Procedamos ahora a calcular los pesos de evidencia con Pandas. Las ventajas de esta implementación es que es rápida, retorna un Pandas data frame, sin embargo, no preserva la información del set de entrenamiento para propagarlo en el segmento de prueba. Por lo tanto, si queremos utilizar esta implementación en producción, es necesario capturar y guardar los mapeos uno por uno. Calculemos entonces los pesos de evidencia. Empecemos con la variable cabin. Primero, vamos a calcular la proporción de pasajeros que sobrevivieron por cada una de las categorías de la variable cabin con respecto al total de sobrevivientes. En esta línea de código vamos a calcular el número de sobrevivientes totales en el conjunto de datos. Esto es, todos los pasajeros que tenían un target igual a 1. Para esto simplemente sumamos todos los números en esta variable survive para el set de entrenamiento. Luego calculamos el porcentaje de pasajeros que sobrevivieron en cada una de las categorías de la variable cabin. Para esto vamos a primero calcular el número de pasajeros que sobrevivieron para cada una de las categorías. Eso lo hacemos con esta parte del código acá. Y luego dividimos este resultado por el número total de sobrevivientes. Proseguimos a calcular la proporción de pasajeros que no sobrevivieron
por cada una de las categorías de la variable cabin. Primero, vamos a calcular el número total de pasajeros que no sobrevivieron, y esto simplemente lo podemos hacer subtrayendo el número de pasajeros que sí sobrevivieron sobre el número de pasajeros totales. Esto es la longitud del set de entrenamiento. Vamos también a crear un marcador para los pasajeros que no sobrevivieron y vamos a añadir esta variable a nuestro set de entrenamiento. Para esto simplemente vamos a utilizar la función where de NumPy, en donde cuando se cumple la condición que tenemos acá, esto es cuando el pasajero sobrevivió, asignamos un 0 y cuando el pasajero no sobrevivió, vamos a asignar un 1. Por lo tanto, creando el marcador para los pasajeros que no sobreviven. Finalmente, vamos a calcular el porcentaje de pasajeros que no sobrevivieron por cada una de las categorías de la variable cabin. Para esto, vamos a utilizar la función groupBy, en donde por cada una de las categorías en la variable vamos a sumar cuántas veces tuvimos 1 en nuestro marcador y vamos a dividir por el número total de pasajeros que no sobrevivieron, como calculamos anteriormente. Acá tenemos los resultados. Y ahora procedemos a calcular los pesos de evidencia, que es simplemente el logaritmo natural de la división de las dos series que acabamos de calcular. La proporción de los eventos positivos, en este caso que el pasajero haya sobrevivido, sobre la proporción de los eventos negativos, en este caso los pasajeros que no sobrevivieron. Para esto simplemente vamos a concatenar estas dos series en un nuevo Pandas Data Frame. Utilizamos esta función concat y calculamos los pesos de evidencia como lo acabé de describir. Calculamos el logaritmo natural de la división de las dos series. Acá tenemos los resultados. En este tipo de codificación vamos a reemplazar cada una de las categorías de la variable cabin por el peso de evidencia que acabamos de calcular. Los pesos de evidencia los podemos capturar en un diccionario para poderlos utilizar en el segmento de prueba. Lo hacemos aquí con la función toDict de Pandas y ahora reemplazamos cada etiqueta con el valor calculado de los pesos de evidencia en el set de entrenamiento y en el set de prueba. Acá podemos explorar el resultado. En este caso, cada una de las categorías de la variable cabin han sido reemplazadas por el correspondiente peso de evidencia. Ahora podemos agrupar los comandos anteriores en dos funciones para poder aplicar el mismo procedimiento a todas las variables en nuestro conjunto de datos. Acá definimos la primera función, donde vamos a encontrar los mapeos, esto es los pesos de evidencia para cada una de las categorías de nuestra variable. Tenemos el data frame original, la variable y el valor del target. Aquí creamos una copia del data frame original para no modificarlo accidentalmente. Aquí vamos a encontrar cuál es el número de pasajeros de clase positiva, esto es los pasajeros que sobrevivieron. Acá tenemos el total de pasajeros para la clase negativa, estos son los pasajeros que no sobrevivieron. Y para facilitar los cálculos vamos a crear una variable que es la inversa del target. Aquí calculamos el porcentaje de pasajeros que tenían la clase positiva, esto es que sobrevivieron, por cada una de las categorías de la variable que estemos evaluando. Y lo vamos a dividir por el total número de pasajeros de la clase positiva, esto es que sobrevivieron. Y aquí vamos a calcular el porcentaje de pasajeros en la clase negativa por cada una de las categorías en la variable que estemos explorando y vamos a dividirlo por el número total de pasajeros que no sobrevivieron. Concatenamos los resultados y procedemos a calcular el peso de evidencia como hicimos anteriormente. Esta función va a retornar el data frame con los resultados en un diccionario. Esta función va a retornar un diccionario con los resultados de la codificación. La segunda función simplemente va a tomar el mapeo que acabamos de calcular en la función anterior, va a tomar el set de entrenamiento, el set de prueba y la variable que estamos codificando y simplemente va a aplicar la función map para aplicar los mapeos del peso de evidencia en las categorías de las variables originales. Repetimos este proceso en un ciclo donde pasamos cada una de las variables categóricas que queremos procesar y acá vemos el resultado de la codificación por pesos de evidencia. Nos damos cuenta que cada una de las categorías en cada una de las variables han sido reemplazadas por el correspondiente peso de evidencia. Miremos ahora cuál fue el impacto de la codificación con pesos de evidencia en la relación que existe entre las categorías de las variables y el target. Primero vemos el set de entrenamiento.
Y vemos que la relación es perfectamente monotónica entre las categorías y cada una de las variables que teníamos y el target. Y ahora vemos el segmento de prueba, donde tenemos que la relación no es exactamente monotónica entre las categorías de las variables y el target. Esto sugiere que las categorías puede que no sean muy informativas y tengan poco poder predictivo para determinar si un pasajero sobrevivió o no, o que la proporción de los sobrevivientes no sea homogénea entre las categorías del set de entrenamiento y del set de prueba. En situaciones como esta, lo que se recomienda es agrupar las etiquetas raras en una nueva categoría antes de aplicar cualquier transformación, y esto lo vamos a ver más adelante en esta sección del curso. Procedemos ahora a calcular los pesos de evidencia utilizando Feature Engine. Primero vamos a separar nuestro conjunto de datos en el set de entrenamiento y en el set de prueba, y vamos a utilizar el Wow Ratio Categorical Encoder de Feature Engine. Vamos a especificar cuál es el método de codificación que queremos, en este caso Weight of Evidence, pesos de evidencia, y vamos a especificar las variables que queremos transformar. Recuerden que Feature Engine, si no especifican, automáticamente va a identificar las variables categóricas y va a intentar aplicar la codificación. Procedemos a ajustar el codificador, pasamos el set de entrenamiento y el target para el set de entrenamiento, y vemos los resultados en el diccionario del codificador. Tenemos que por cada una de las categorías, en cada una de las variables, el peso de evidencia correspondiente. Ahora, para aplicar esta codificación en nuestras variables, simplemente vamos a utilizar el método transform y vamos a pasar el set de entrenamiento y el set de prueba al codificador que ya hemos entrenado. Y acá tenemos los resultados. Vemos que cada una de las categorías en las variables han sido reemplazadas por el correspondiente peso de evidencia. Veamos ahora la implementación con Category Encoder. En este caso, vamos a tomar el codificador Wow Encoder, vamos a especificar cuáles son las columnas y vamos a ajustar el codificador utilizando el set de entrenamiento. Y si miramos este atributo mapping, podemos ver cuáles son los resultados de la codificación. Cuando utilizamos Category Encoder, no es tan fácil determinar cuál es el resultante peso de evidencia para cada una de las categorías, ya que las categorías han sido reemplazadas por números, en lugar del valor original que teníamos, que era A, B, C, etc. Lo mismo pasa para las otras variables. Si queremos aplicar esta codificación en nuestros sets de entrenamiento y set de prueba, utilizamos igualmente el método transform para el codificador y aquí podemos explorar los resultados. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.